Gracias, oh Dios, por el gozo que nos da. Gracias, Señor, por tu grande amor que nos fortalece, nos conforta, nos consuela y nos permite, Señor, venir con gozo a hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias por tus hijos y gracias, oh Dios, por las diversas congregaciones a nivel mundial que hoy están hablando de tu palabra, predicando tu palabra, esperando aquel día glorioso en que tú regreses y nosotros recordándote a ti constantemente en todos los días de nuestra vida. Y hoy, con este tema donde vamos a tratar lo que es la comunión, la Santa Cena, un momento en que recordamos la gran labor que tú hiciste por nosotros y lo serio de este recordatorio, lo serio de esta ceremonia que tenemos nosotros aquí en esta congregación esporádicamente. Gracias, oh Dios, por tu misericordia y por tu amor de permitirnos hablar de los temas que para nosotros hoy deben ser relevantes y son importantes. Guíanos y guárdanos, oh Dios, y pon en nuestros corazones el deseo de poder apropiarnos de tu palabra, porque te lo pedimos a ti, oh Dios bendito, en el nombre de Cristo, todo con gracias. Amén y amén. ¿Qué es este rito vuestro? Es la pregunta que harían los jóvenes en cada una de sus generaciones, hablando de aquella Pascua que celebraba el pueblo judío para recordar que Dios le había liberado de la muerte, de condenación, de dolor, de sufrimiento. Lo que esto tenía en Dios en mente no era solamente mostrar el poder de Dios para con aquel pueblo, sino que trascendía más allá. Aquí estábamos mirando la parte literal de cómo Dios puede, por sangre y por un cordero, librar a una nación. Y nosotros, al celebrar la Santa Cena, celebramos la Pascua como vimos la semana pasada, y no quiero abundar mucho en todo esto porque estaremos concentrándonos más abajo en tratar de nosotros hacer relación entre lo que es la Santa Cena, el bautismo, la circuncisión y esas cosas, porque son temas necesarios al nosotros hablar de actividades literales llevadas a términos espirituales. Porque como vimos la semana pasada, todo lo que vemos aquí de manera literal tenía un sentido mayor, y era darte una enseñanza espiritual a tu alma, a la salvación tuya, cómo Dios salva, cómo Dios ha preparado y organizado todo para que el hombre entienda cuál es el poder de Dios, la labor de Dios en la salvación, dónde queda el hombre y su participación en la salvación. Si tenemos esto en cuenta, nos vamos a librar de muchas enseñanzas extrañas y contrarias a las escrituras que hoy existen. Para tratar de explicar un poco más lo que hemos estado diciendo acá, que no dudo que pueda tornarse un poco confuso, vamos a entrar entonces a leer Éxodo capítulo 12, versículo 21 hasta el versículo 28, y vamos a ir tratando de darnos a entender lo mejor que podamos en esta ocasión, y que Dios nos ayude. Este pasaje de Éxodo 12, versículo 21 hasta el 28 nos dice de la siguiente manera: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Yo me imagino la expectativa del pueblo al escuchar a Moisés, después que ellos continuaban todavía como esclavos en Egipto, bajo la promesa de que saldrían, y todo parecía imposible. Ahora hay una nueva orden: busquen un cordero. Ellos posiblemente no sabían de qué se trataba, pero había que buscar un cordero porque venía de parte de Dios, y ellos veían a Moisés como viniendo de parte de Dios. Así ha dicho el Señor: busquen un cordero por cada una de vuestras familias y sacrificad la Pascua.
y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que entrará en el lebrillo. Qué cosa más extraña poner en la puerta de mi casa. Mi familia, donde allí va a estar representada por aquel primogénito, que de él ser librado, toda la familia sería librada. El primogénito sería la parte especial que mostraría que al verlo en la mañana vivo, Dios lo había librado. El único Hijo de Dios dado, que al verlo, abrir nuestros ojos y vemos que está ahí frente a nosotros, ese Hijo primogénito de Dios debe implicar para nuestras vidas que Él nos ha salvado. Y dice, y ninguna de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Nadie, noche de encerramiento, esperando ver qué pasa en la noche. Pero ya estaba puesta la sangre en el dintel, ya habían matado el cordero. Y luego sigue diciendo el 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Me imagino las palabras de susto, de asombro cuando escucharon esto. Y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Libertad por sangre. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, eso es Pascua, pasar por encima, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron proclamar así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahí estaba el pueblo, después de haber salido de Egipto, de generación en generación, celebrando que Dios los había librado. Deberíamos sentirnos nosotros con esa misma esperanza y gozo al ver que Cristo ha sido nuestro Cordero, que es el propósito principal de todo esto. Es la parte espiritual, después de presentarnos una parte literal y práctica. Ahora nos presenta una parte espiritual y también práctica, para que nosotros entendamos quién es el Cordero de Dios y que aquella sangre que fue derramada en la cruz es nuestra salvación. Y nosotros celebramos así entonces la cena del Señor de esa manera. Nosotros vimos la semana pasada que en esto de las ordenanzas de Dios para con su pueblo aparecen prácticamente algunas ordenanzas que debían ser vistas por el pueblo de una manera perpetua, considerarla mientras fueran pueblo. En el Antiguo Testamento habían ordenanzas por Dios como la circuncisión, la cena y la Pascua. La circuncisión para mostrar la limpieza del pueblo, un pueblo único, y cogían a un niño para representar a todo el pueblo. A esos niños que debían ser circuncidados para dar limpieza al pueblo en el plan de Dios. Los circuncidan y eso va a significar que son un pueblo apartado para mí, dice el Señor. En el Nuevo Testamento, bautismo
aplicado a aquellos a los que Dios ha circuncidado en su corazón. No es bautismo primero y luego la circuncisión del corazón. Si el bautismo significaba en el pueblo de Israel limpieza, pureza, y Dios era quien permitía que eso fuera así porque Él lo aceptaba, indicaba de que era Dios mismo quien estaba diciendo, son limpios. El pueblo no se limpiaba a sí mismo, nunca pudo limpiarse a sí mismo, pero aquella celebración era externa, vista, visible. Esa misma circuncisión en el Nuevo Testamento es aplicada a cada creyente, pero en el corazón. Y no la hacen los padres de cada hijo, sino que lo hace el mismo Dios, cambiando y transformando la vida de cada persona. De tal forma que cuando alguien es restaurado por Dios, regenerado por Dios, su corazón es circuncidado por Él. Y entonces esta persona de una manera pública, abierta, ahora da a conocer a los hombres que Él ha sido cambiado por Cristo y se representa con un bautismo literal. Vamos a estar hablando más adelante acerca de esto. Cosas como vimos la semana pasada y de una manera ahora más ampliada, entremos a analizar con más cuidado, y aquí vamos a durar posiblemente lo que nos queda del sermón de hoy. ¿Por qué yo quiero tratar la circuncisión y el bautismo tan seriamente y no irme directamente a la cena del Señor? Vamos a ver qué tanto tiempo abarcamos en esta parte aquí. La circuncisión, todo creo que aquí sabemos cómo se hacía. Y eso, porque significaba limpieza. Difícil de explicar en la mente de Dios, y lo que le daba a los hombres, así mostrarán que son limpios. Y ese solo niño, no se circuncidaba a la mujer, sino al niño. Y ese niño hacía apartada a toda la nación. ¿Por qué? Porque de eso se encargaba Dios, de que fuera así. Es decir, yo solamente quiero su obediencia. ¿Sí ven lo importante de nosotros obedecer a Dios? Porque todo me lleva a la fe. Yo confío en que lo que Dios me está diciendo funciona. Cuando mi mente, que es tan inteligente, tan capaz, tan increíble, dice, no, es que no tiene sentido, no tiene lógica, y comienzo a filosofar y me aparto de todo lo que Dios me dice que es funcional, como veíamos esta mañana, las cosas no tienen a dónde ir, no funcionan. Pero cuando tú dices, yo no sé cómo pasa esto, pero Dios me dijo que obedezca, el pueblo obedece y hace lo que Dios tiene en mente. Es que Dios, con este rito, con esta práctica, nos está llevando desde la Pascua al librarlo de Egipto con la sana en el dintel, llevándonos todo el tiempo a la parte del alma, donde el alma es lo más importante que todo ser humano tiene. Este cuerpo es una caja. Este cuerpo perece y un día tendrá que ser separado de esa parte importante que nunca muere, y es la que nosotros tenemos que cuidar. Pues Dios cogió y hizo algo práctico para que esta parte visible que es el cuerpo la tuviera presente. Lo hizo literal, pero el propósito principal todo el tiempo fue llevarnos a lo espiritual. Una parte literal en el Antiguo Testamento, y ahora con Cristo todo recae sobre Cristo y Él lleva nuestras cargas, Él nos libra de nuestros pecados, Él es el Cordero de Dios, Él nos salva, Él nos regenera, Él lo hace todo, pero en el alma.
porque el fin de todo es el alma, y cuando el Señor envía a su Hijo único, no fue para salvar tu cuerpo, sino para salvar tu alma. Y que tu alma glorifique a Dios y reconozca la labor de Dios, y para que eso ocurriera Dios tenía que hacer una circuncisión no externa, sino en el corazón. Entonces eso es lo que a mí me da como dificultad cuando algunos hermanos, y muy bueno y con muy buenos argumentos, por cierto, ellos bautizan sus niños y dicen que es una obligación de la iglesia bautizar a cada niño para que pueda pertenecer al cuerpo santo de la iglesia de Dios, tal como ocurrió en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel se estaba pensando en una nación que más luego iba a simbolizar la iglesia de Cristo, esa iglesia mística que no es una institución, no tiene un nombre, sino el pueblo de Dios en general, de todo pueblo y nación, iba a ser salvada por un Cordero de Dios y no de los hombres. Ese bautismo, esa circuncisión implicaba que el pueblo de Dios era el pueblo de Dios representando la salvación de la humanidad, que todo hombre tenía que mirar a ese único Dios, el Dios de Israel, como le llamaban los paganos, el Dios invisible, porque ellos todos tenían dioses visibles. Es que ese Dios invisible ha salvado al pueblo de Israel cuando perdían una batalla, porque decían que su Dios los ha librado. Es ese Dios invisible que trabaja con la parte que usted no ve, que es el alma, porque es la que Dios le interesa. Mi hermano, la aniquilación no existe. El hombre no desaparece. Y hay enseñanzas que hablan de la aniquilación del alma. Y no sé de dónde pueden sacar esto. Cuando se habla de que el alma vuelve a Dios que la dio, está diciendo no muere. No es que ya el alma vino a Dios y tú desapareciste. Es que tú tienes que ir y dar cuenta a Dios, porque seguirás viviendo. No mueres. Este plan de salvación para que tú al regresar ante Dios, Él te encuentre circuncidado, es lo que debe ser la preocupación de todo ser humano. ¿Ha circuncidado Dios mi corazón? Porque todo esto apuntaba hacia la necesidad de tener un corazón libre de la suciedad del pecado, la inmundicia y la carnalidad. Apuntaba hacia un corazón circuncidado, dedicado enteramente a Dios para cumplir sus mandamientos. La pregunta nuevamente, ¿mi corazón ha sido circuncidado por Dios? Cuando un corazón ha sido circuncidado por Dios, significa que Dios ha puesto su espíritu en él. Y es ese espíritu que se entristece cuando desobedecemos a Dios. Es ese espíritu que se alegra y siente gozo cuando estamos dándole glorias a Dios. Eso no pasa en una persona no creyente. No puede pasar porque su corazón no ha sido circuncidado. Es aquel que le duele el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es aquel que quiere ver personas creciendo en santidad. Es aquel que se preocupa por obedecer a Dios antes que todo. Y que se entristece cuando está pensando demasiado en sí mismo y en sus deseos. Es ese hijo de Dios que ha sido transformado, que no tiene ningún tipo de unión con el pecado, porque no ama el pecado, sino que ahora ama a su Redentor. Y en medio de sus debilidades, quiere servir a Dios. El bautismo no es primero y luego la limpieza, como parecía ocurrir en esa práctica de la circuncisión.
te bautizas y le dices al mundo que tu pueblo está limpio. Aquí ahora no. Ahora aquí Dios te circuncida tu corazón, que es la parte espiritual que a Dios le interesa, con la circuncisión no hecha de mano, sino de parte de Dios. Y entonces ahora viene el bautismo. Porque si lo hiciéramos como pensamos, para que nuestros niños pertenezcan a esta congregación santa y pura, que es la iglesia de Cristo, estaríamos poniendo el bautismo primero y luego, Señor, mira, bautizamos a nuestros niños, ten misericordia de él, como ellos dicen, porque incluso es extraño, porque bautizan primero, es necesario cumplir con este rito de bautizar nuestros niños, pero al mismo tiempo dicen, no estamos predicando el bautismo para salvación, ni para purificarlos a ellos, sino para presentarlo ante la iglesia como niños que pertenecen a esta entidad. Cuando yo escucho eso, mi hermano, y he asistido a bautismos de niños, y cuando yo entiendo lo sana de esta práctica, yo realmente veo el gozo de los hermanos, la entrega, el deseo de aquellos hermanos de presentar a estos hijos a la iglesia. Yo digo, wow, es glorioso. El problema está cuando sin quererlo lo presentan como si fuera la circuncisión y ellos mismos lo dicen, que es ahora, antes de la circuncisión, ahora es el bautismo. Estamos poniendo el bautismo primero para que entonces ocurra la limpieza. Y no. Primeramente Dios transforma el corazón y de ahí entonces el hombre quiere dar testimonio de que ha renacido con Cristo y lo hace en forma ahora literal a través del bautismo. En ese sentido, la circuncisión sí entonces es el bautismo. Pero no por obligación. También he hablado con algunos de estos hermanos que dicen, si el niño en su edad adulta, después de haber sido bautizado, él dice no querer aceptar ese bautismo, nosotros podemos hacer un esfuerzo para que él entienda que sus padres lo hicieron con todo el corazón, pero que él quiere hacerlo de nuevo para tener él una relación directa con Dios, no se le puede impedir y entonces bautizarlo. Pero si ese niño llega a cualquier congregación, incluyendo la nuestra, aquí, mi hermano, créanme que si ese niño que fue bautizado en ese momento, bajo lo que sea, y él dice, yo acepto ese bautismo, la obligación nuestra es aceptar ese bautismo. Porque fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todos los que no bautizan niños creen lo que aquí estamos diciendo. Ellos dicen, no, si fue bautizado, cuando niño hay que rebautizarlo. Es que todo es algo para el alma. Y él entiende que lo que se hizo allí fue maravilloso y glorioso y hecho en el nombre de Cristo. Lo importante no es lo literal, sino el alma. Y tú aceptas esa parte para tú decir, mi alma dice que acepte ese bautismo. ¿Quién eres tú para decirle que no lo vas a bautizar? Que lo tienes que bautizar de nuevo. Ahora, cuando yo observo de que en esta doctrina madre, como llaman ellos, iglesia madre, la que ellos creen que es la única iglesia del mundo, donde distorsionan al Espíritu Santo, distorsionan a Cristo, le dan cualidades a María, que son las de Cristo, le dan cualidades al Papa, que son las cualidades de Cristo, y luego ellos dicen, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De cuál? El que ustedes han distorsionado, han dañado. Entonces, nosotros en esta congregación vamos a recomendar, tienes que bautizarte de nuevo. Y ahí nos van a llamar entonces rebautizadores. Pero cada vez que yo veo la manera en que ellos dan tanta importancia a los hombres y a sus ritos y a sus yesos en adoración,
yo no puedo creer que ellos están entendiendo quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. A pesar de entender de que ahí hay pueblo y que hay personas que sí están buscando del Señor, y oremos por ello para que Dios los saque de ahí. Fíjense lo que nosotros encontramos con esto aquí en Colosenses capítulo 2, 12, y vale la pena leerlo. Por eso le dije que iba a tener un tiempecito con esto aquí de la circuncisión y el bautismo. Dice, sepultados con Él, 12 y 13 del capítulo 2, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos sin pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, obvio que está hablando aquí a los gentiles, y os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. A ustedes que antes estaban muertos y que fuiste levantado por la fe y por el poder de Dios, que lo levantó de los muertos, y que fuiste sepultado en el bautismo. Y es aquí donde yo veo, y es lo que yo particularmente creo, y doy tanta vuelta a esto aquí, y vayan conmigo a pensar un poco, cuando hay pasajes en Hechos que nos dicen que se debe, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que el bautismo implica regeneración. Pero no es la parte externa. No es lo que usted ve. Es ese bautismo interno al que Dios ahora le ha puesto el nombre de circuncidados. Cuando un ser humano es circuncidado por Dios, está siendo resucitado con Cristo, vuelto nuevamente a nacer. ¿Qué fue lo que Dios enseñó allí a Nicodemo? Nicodemo no entendió cuando le dijo tienes que nacer de nuevo, porque eso es. Aquel niño del Antiguo Testamento significaba que ese niño inocente que comenzaría a ver la vida, pero ya circuncidado, y cuando él se diera cuenta, dice, se te hizo porque tú perteneces a una nación santa, a la cual se le dará también una nación, un pueblo, para que él habite. Y esa misma nación va a significar más tarde la Canaán celestial. Todo esto junto debe ser visto para entender el plan de Dios, de cómo es que Él nos ha estado ilustrando para ir directamente al alma, que es lo más importante. De tal manera que si yo soy bautizado, tengo que creer y ser bautizado. No está hablando de lo externo, que solamente es algo externo sin ningún poder, sino de lo que Dios hace internamente en el corazón. Y es interesante que pone la palabra creer, porque aún el creer viene de Dios. Dios primeramente te hace creer en Él. Tú lo ves, confías, y Él circuncida tu corazón y te hace su hijo, y allí deposita su Santo Espíritu. Esa es la salvación. ¿Es complicado? ¿Verdad que es bastante fácil? Dios me permite creer. Yo he visto personas que yo jamás pensé que iban a creer en Cristo, creer. Se le predicaba y ellos decían, conozco a alguien que dice, tú estás arando en el desierto. Él estaba convencido de que jamás iba a creer lo que nosotros creíamos. Y lo vi doblegado ante Dios y clamando el nombre de Dios. ¿Cómo pudo aquel hombre creer si él mismo creía que jamás iba a creer? Dios lo hace. Y cuando lo hace esa obra inicial, donde tú ahora tienes fe, donde ahora nosotros venimos y entendemos cómo es que los reformadores decían sola fe. Cuando hablamos de sola fe, está hablando de que esa fe no es la salvadora, pero es el medio que me permite llegar al Salvador. Pero es por fe, es por creer. Y cuando yo creo, surge entonces esa purificación, esa circuncisión del corazón,
que es a la que yo veo que se le podemos llamar bautismo, y ahora lo representamos de una manera literal, abierta, de que ahora ya fui bautizado en mi corazón y ahora yo lo muestro públicamente de que soy salvo por Cristo. Por eso es que todo creyente cuando conoce al Señor dice, hay que bautizarse, yo quiero bautizarme. ¿Se acuerdan de Felipe? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo le nace a Felipe que él quiere ser bautizado? Porque Dios nos está mandando un mensaje. El que ha conocido a Dios de corazón, lo que tiene interés es en ir y dar testimonio. Quiere que otros conozcan de lo que Dios ha hecho en su corazón. Y Cristo lo probó cuando sanaba a muchos enfermos. Él sabía que no iba a pasar, pero nos está enseñando cómo opera toda persona cuando recibe un bien de Dios. Vete y no lo cuentes a nadie. Cumplieron con ello con Cristo. Al primero que le preguntó comenzaron a vociferar de lo que Dios había hecho por ellos. Pero ¿cómo fue que te hizo ver? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de aquel ciego? Yo no sé nada, yo solo sé que yo antes no veía, pero que ahora veo. ¿No es eso salvación? Ciegos en Cristo, sin Cristo, no veíamos, pero cuando Él puso su mano sobre nosotros, ahora comenzamos a ver. Y vemos claramente lo que antes no podíamos ver, porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mi hermano, y aunque a usted le parezca extraño, yo no me atrevo a seguir más adelante aquí. Yo quiero que nosotros entendamos lo grandioso de la obra hecha por Cristo. Porque si no lo entendemos, ¿sabe lo que vamos a estar haciendo cuando celebremos la Santa Cena? Vamos a sentir que eso es algo mecánico, que es un rito solamente, que no tomamos aquella copita, un pan y ya cumplimos, sin entender todo lo que ahí está pasando. Cada vez que usted recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, recuerde, Señor, tú circuncidaste mi corazón. Tú me hiciste ver. Yo le decía a Valentina ayer, dice, yo tenía en planes hacer otras cosas después de haber repasado el sermón. Y dice, Valentina, yo no puedo. Yo necesito pasarme todo este tiempo pensando en lo que Dios ha hecho por mí. Y yo me estoy mirando a mí mismo y digo, Señor, tú lo hiciste por mí. Y yo no sé cómo es que nunca dejo de asombrarme al ver la maravillosa obra de Cristo, porque me veo a mí todos los días. Y el Señor me dice, no te abandonaré, siempre estaré contigo. ¿Cómo ocurre esto? Y que yo cuando recuerde que tú moriste por mí, sea algo vano, ficticio, sin sentido. Que primeramente no cale en lo profundo de mi alma y de mi corazón. No tiene sentido entonces que usted tome la Santa Cena. Porque ante los ojos de Dios no va a haber ninguna relación ni comunicación entre Dios y usted. Es que cuando usted tome ese vasito, te diga, Señor, por mí. Y no comience allí con aquel vasito diciendo, Señor, merezco estar aquí en esta reunión. Porque yo sí me porto bien. ¿Qué semana he tenido? He hecho tanto bien. He hecho tantas cosas. ¿Obras? ¿Tú crees que compras a Dios con obra?
puedes hacer lo que quieras. Y si Dios no ha circuncidado tu corazón, todas las obras que tú hagas de nada valdrán. Pocos han entendido a Santiago cuando dice, ¿cómo tú puedes decir que tienes fe y no tienes obra? Pero es que las obras no van primero. Si primero es creer, y dice la Escritura que es creer, ¿qué es eso? Es ejercer fe. Lo que Santiago está diciendo, tú tienes fe, yo quiero ver tus obras. ¿Por qué? Porque es que en la vida de un creyente que ame al Señor y que haya sido salvado por Él, circuncidado su corazón, y escúcheme bien aquí, lo que Santiago está planteando es que es imposible que no manifieste obras en alguna área de su vida. Pero él no está pensando en que voy a hacer obras para que Dios me vea, sino que él ni se da cuenta cuando él comienza a hacer obras para Dios. Bien para el ser humano. No está diciendo, y miren lo que hago, y miren lo que estoy haciendo. Ya llevo 180 obras en el día de hoy. Y la va contando, hoy tendré un día maravilloso, así es que esta copa yo me la merezco porque yo realmente tuve muchas obras hoy. El Señor te dirá, no sabes quién soy. Porque tú cuando vienes y tomas esa copa, lo único que tú ves es lo poco que eres tú frente a Dios. Y lo poco que has hecho. Porque sabes que no lo estás comprando, no puedes comprarlo, sino que la salvación es un acto de misericordia de Dios por gracia, que es otro tema que lo tergiversan. La gracia de Dios no es más que eso, un regalo. Dios te regala la salvación. Y no es un regalo para que tú veas lo bien que te has comportado, sino que es un regalo sin que tú lo merezcas. Eso es lo que enseña la Escritura. Y eso me hacía a mí, después de hacer eso, yo no quiero pensar en más nada. Yo quiero pensar en lo que Dios ha hecho conmigo en su misericordia. Si usted no ha llegado muchas veces a decir, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas salvado? Yo no sé si usted es creyente. Porque es que todo creyente llega en un momento de su vida ahí. Dios te permite que tú llegues ahí para que entienda el poder de Dios para salvarte y la misericordia que Él ha tenido para contigo. Donde tú sin poder presentarle nada a Dios, Él lo hizo por ti. Si yo tuviera poder para convencer a Dios por mis obras, Cristo no hubiese tenido ninguna necesidad de venir, porque el hombre estaba capacitado para convencer a Dios. Habrían otros que sí, otros que no. Pero aquellos más capacitados para hacer el bien, para hacer las buenas obras, Dios entonces ahora le iba a salvar. No, es que cuando Santiago habla, dice, tú me dices que tú tienes fe, pero yo no veo fruto. ¿Sí ven? Entonces hay pasajes en los evangelios que dicen, ¿quieren conocer al verdadero creyente? Vean sus frutos. Y el creyente, todo hijo de Dios, yo no sé, mi hermano, de verdad, por lo que menos está preocupado es por mostrar nada. Y los frutos caminan como, wow, hice eso yo. ¿Cuándo, Señor, fue que te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo fue que te vimos sedientos y te dimos de beber? Esos discípulos llegaron sin saber que habían hecho tanto. ¿Por qué? Porque no estaban preocupados en llenar una canasta de obras. Para llegar allá cargada con ella. Señor, aquí están. Mira mis obras. ¿Ahora qué vas a hacer? Llévala.
Y el Señor te dirá, con todas tus obras, yo nunca te he conocido. Roguemos a Dios que Él haya circuncidado nuestros corazones. Porque en el dolor, en la angustia, la ansiedad, Dios nos dará consuelo. Cuando creemos que Él está con nosotros, que Él nunca nos abandona, que Él está ahí y que Él cumple su promesa, pero eso es fe. Por eso es que todo es fe. Todo es confiar en que Él lo ha hecho por mí. Pase lo que pase en mi vida, yo sé que mi Dios está ahí. Cuando mi hijo se convierte en un ateo, yo sé que mi Dios está ahí. En medio de aquel dolor profundo, yo sé que mi Dios está conmigo. Cuando tu esposa te abandona o cuando tu esposo te abandona, el creyente sabe que Dios está ahí con él. Cuando pierde aquel trabajo que era el sustento principal de toda su familia, él sabe que Dios está ahí, porque él confía en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Porque eso es vivir por la fe. Vivir por fe. A eso se referían los reformadores cuando decían sola fide. Todo comienza a funcionar después de la fe. Y ahora yo entiendo lo que es la circuncisión. Ahora yo entiendo lo que es ese bautismo interno y que luego manifiesto de una forma externa, siendo lo principal el alma, la parte espiritual. Dios todo el tiempo ha estado preocupado por tu situación espiritual y te va ilustrando para que vea cómo es que Él trabaja. Te pone ejemplos prácticos y luego lo hace real con Cristo. Por eso es que en Colosenses dice que todo lo que se había visto antes no era más que sombra de lo que había de venir, refiriéndose a todas aquellas cosas que tuvieron que ser clavadas en la cruz como corderos, sacrificio, expiación de nuestros pecados, el sacerdote que tenía esa parte tan importante. Ahora en Hebreo nos dice que a cada uno de nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes frente a nuestra responsabilidad frente a Dios. Ya tenemos esa libertad porque Cristo lo hizo posible, porque todo pasa por el filtro de Cristo y no de nosotros mismos. Ya no tenemos una práctica así literal abierta. Y es aquí entonces ahora, como veremos la semana que viene, donde nosotros entraremos en lo que es esa enseñanza de la transustanciación. Deja de ser eficaz y con una doctrina real y no más que un dogma establecido a fuerza, a poder, sin ningún apoyo por ningún lado, ni de la patrística, que también hay que cuestionarlo a todos, ni de ningún escrito que nos diga en la palabra de Dios que realmente eso es lo que sucede con el pan y el vino, de que se convierten en el mismísimo cuerpo de Cristo. No. Esto me lleva a mí a recordar al Señor. Por eso dice, cada vez que ustedes recuerden y practiquen esto, háganlo en memoria de mí. Recuérdenlo. Y ese comer y beber de su cuerpo no es más que una unión a Cristo. Otra vez espiritual, no material. Algunos pretenden con esto de la transustanciación de que cada vez que se toman aquel vino están representando el cuerpo mismo de Cristo. Se comen un pedazo de Cristo todo el tiempo. Pero no se preocupen que ahí también no tenemos que darle el vino, pero aquí está todo. Es una cosa que yo digo, ¿cómo? No hay ningún cambio, no hay ningún accidente visible aquí, pero como aquel hombre ya lo hizo posible con 2 o 3 palabras, dice, a partir de ahora ya esto es exactamente el cuerpo y la sangre de Cristo.
Y como tiene que estar envuelto los dos símbolos, la copa, ni se unten ustedes que no van, yo soy que la voy a tomar, dice. Y allí le da el pan seco a ustedes y él troco, se toma su vino. ¿De dónde sale esto? Querer hacer algo literal a la fuerza cuando a Dios lo que le interesa es tu alma. Ustedes pueden ver eso. Es tu alma. No que tú te comas la carne de Cristo, sino que tú sepas quién es Cristo en tu vida, que tú lo dejes entrar en todo tu ser, que Él está ahí viviendo y de hecho lo hace cuando nos dejó a su Espíritu Santo. Está en nosotros. Podríamos aceptar más fácil la consubstanciación. Está ahí encima, en esa sustancia, pero no se transforma, que creer en esa transformación donde no hay ningún accidente. Pero es valiosísimo cuando nosotros decimos: Señor, tú estás aquí en este lugar, en este momento, y esta copa y este pan nos hacen recordar lo que tú hiciste por mí cuando circuncidaste mi corazón. Eso es eso. Recordamos, el bautismo no es la circuncisión antigua. Si alguien bautiza a nuestros niños, no los satanicemos, pero tampoco tienen por qué obligarnos, porque no es una obligación. No es una obligación, porque ya Dios circuncidó mi corazón, bautizó mi corazón, pero si Él quiere que yo testifique y yo me bautizo. ¿Cómo te bautizas? Lo que se discute hoy en día, si por inmersión, por aspersión o por, no me acuerdo cómo le llaman cuando se tiran el agua aquí arriba, se me fue en la mente. Cualquier cosa. Menos por arena, como dicen muchos que se bautizaban por arena. No sé de dónde sale eso. Pero si usted se bautiza por aspersión, está significando lo mismo. Por inmersión está significando lo mismo. Yo tengo un sesgo medido, como usted no se imagina. Yo no puedo bautizar a nadie por aspersión, no me siento. Yo tengo que sentir que lo estoy sumergiendo. Entonces yo me siento que estoy bien delante de Dios. Pero entiendo de que no necesariamente tiene que ser así. Pero no tengo las fuerzas. Pero no me afecta en nada que alguien lo haga de esa manera. Porque es agua. El agua siempre ha significado ¿qué? Limpieza, pero sigue siendo agua. ¿El agua para qué te sirve? El agua te sirve para tomarla, limpia tus organismos. Sin agua tú mueres. Sirve para que tú laves la ropa, para que laves tu casa, los trastes de tu casa, y sobre todo para que te bañes. El agua todo el tiempo significa limpieza. Entonces esto es lo que está diciendo: te bautizas en agua y tú estás diciéndole al mundo de que tú eres un ser limpio. ¿Difícil de entender? No es difícil. Es que buscamos tantas cosas místicas a lo que es fácil de explicar. Nos metemos tan profundamente en filosofía que ya queremos no seguir. Y finalmente terminamos: ¿qué es agua? Agua. El agua es agua. Y sabemos lo que significa el agua para nosotros en nuestro uso diario. De tal manera que no hay un agua bendita, que esto es otro engaño, y un sinnúmero de cosas más con las que nosotros nos engañan para mantenernos cautivos y decirnos somos la iglesia única y podemos hacer lo que nos da nuestra voluntad con lo que querramos. Y hay que obedecerlo porque esta es la iglesia de Dios. Mi hermano, no se dejen de engañar. La iglesia de Dios es esa iglesia universal, donde el evangelio debe ser predicado a judíos y a gentiles y a todo el mundo, en todas partes de la tierra. A eso se refería Ignacio. La iglesia es para todo el mundo.
no para los judíos únicamente, no para una nación, sino para todas las personas. Lleven el evangelio a todo el mundo. Y esa será la iglesia de Cristo. Y el término universal es católico. Y por eso dijeron, nosotros somos ese. Pero vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y ahí está el problema. Tenemos más de 2000 años. Cada día cambiando y transformando lo que ellos enseñan por la autoridad que ellos se adjudican tener. Hermano, cuidado con todas estas cosas, porque Satanás es muy astuto. Y para mí, y lo voy a decir desde aquí, yo no sé de verdad, hermano, para mí es la gran ramera. Porque todo lo que ustedes vienen al analizar todas aquellas enseñanzas contrarias a las Escrituras que se levantaron desde el primer siglo, esta iglesia las adoptó. Las adoptó y las cristianizó. Terrible. Hermanos, vamos a orar. Y que nos llevemos a nuestras casas de que cuando hablemos de Santa Cena, estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestras almas. No hagan énfasis en lo que es externo, sino en lo que está dentro, tu alma. Ahí apuntaba el Señor. Ahí apuntaba desde el principio mismo cuando pusieron los judíos aquella sangre en el dintel, apuntando a Cristo para salvarnos. Cristo, Cristo, Cristo. A Él recordamos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Cuánta confusión en tu pueblo. Cuántas divisiones y enemistades por no entender algo tan sencillo y simple. Simple en el sentido de fácil de entender, pero no simple en la profundidad del contenido de lo que estamos predicando aquí hoy. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Tráelo a tu rebaño. Y que comencemos en un mundo como este a predicar tu palabra real y no la que los hombres se han inventado. Ayúdanos a ser fieles a ti. Porque te lo pedimos, oh Dios, todo. A ti en el nombre de Cristo. Todo con gracias. Amén. Y amén.